Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie doctrinal de Dios y el hombre, donde estamos tocando distintos puntos de la doctrina básica, ¿sí? La doctrina son los pensamientos de Dios para usted y para mí. Eso es la doctrina. La doctrina son las ideas de Dios, ¿sí? Para el hombre, para nosotros. Es lo que nos lleva a nosotros a permanecer bien enraizados en el Señor Jesucristo, en Dios. Si no conocemos la doctrina correcta, la doctrina que nos habla la Biblia, no puede nuestra vida estar realmente enraizada en Dios, ¿sí? Entonces esto es lo importante de conocer la doctrina. Y el domingo pasado hablamos de un tema muy interesante y fue el de descubrir o saber cómo es que llegó la víbora a Génesis 3:1, ¿se acuerdan? Les invito a que me acompañen ahí a Génesis 3:1. ¿Cómo llegó esa serpiente? ¿Cómo fue toda la historia desde que cuando fue creado? ¿Recuerdan cómo se llama originalmente esta víbora? Bueno, Satanás es un nombre con el que lo conocemos ahora, pero originalmente Lucero o Lucifer, ¿sí? Esto está muy, muy interesante. Y a veces decimos, ¡ay, qué bonito nombre el de Lucerito! Y luego mata a los animales. ¡Ay, ay, ay! Pero sí, fue muy interesante ver todo esto, cómo llegó hasta ese momento, cuando se presenta a Eva. Vimos cómo debió haber pedido permiso en base a lo que estudiamos en Job, para introducirse al cuerpo de esa serpiente y poder acercarse a Eva. Dice Génesis 3:1, si gusta acompañarme, vamos a leer unos versículos ahí en Génesis 3. ¿Ok? Vamos a ver el 1, ¿lo tenemos todos? Dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Acompáñeme al verso 3 ahora. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esto fue lo que le respondió Eva. Ahora el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en este día, Señor, estamos aquí por ti, Señor. No hay otro motivo por el cual nos hemos congregado, sino tú. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tus ideas, Señor, sean arraigadas a nuestro corazón. Que traigan un cambio a nuestra manera de pensar. Señor, que no salgamos igual que como llegamos, Dios. Que podamos salir de aquí entendiendo, Dios, tus propósitos para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y habla tú, Espíritu Santo, como a ti te plazca. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? La semana pasada les dije, fue la introducción para este tema. Hablamos de la caída de Lucifer o de Lucero, o sea, del diablo. Como el diablo, que era el ángel más hermoso, nos dice la Biblia, lleno de piedras, ¿recuerdan? Que decía, oh Lucero de la mañana, ¿sí? Perfecto en todos tus caminos. ¿Cómo fue que cayó? Fue la caída de Satanás, del enemigo, del diablo, como lo conocemos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cómo fue el proceso que utilizó el enemigo, o sea, el diablo, para que el hombre perdiera la vida eterna. Vida eterna que Cristo vino a recuperar, Quiero hacer esta aclaración. Pero en su momento, Adán y Eva, ellos gozaban de vida eterna. ¿Sí? Ellos no conocían el pecado.
hasta ese momento que encontramos aquí en el capítulo 3 de Génesis. ¿Cuántos años habrían pasado desde que Dios los formó hasta este momento? A veces pensamos que fue así como que acabó Dios la creación, el séptimo día descansó, ya estaban Adán y Eva ahí cuidando el huerto y trabajando y haciendo todo, y pensamos así como que bueno, pues eso fue el domingo, ¿no? Por ponerle una fecha. Y para el martes o miércoles, pues a lo mejor se le apareció la víbora. Pero la palabra de Dios no especifica un tiempo, En ninguna parte encontramos un tiempo. Pudo haber pasado, pues no sé, 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años. No sabemos cuánto tiempo sucedió, cuánto tiempo es el que transcurrió ahí. Pero este proceso que vamos a ver ahorita es la estrategia que Satanás utilizó para engañar a Eva, en este caso, al hombre en general, ¿sí? Y cabe mencionar que esa estrategia, ese proceso, es todavía el más exitoso para el diablo. Es el proceso que utiliza ahorita en la actualidad con usted, conmigo, con sus vecinos, con sus familias, con toda la gente. Utiliza este proceso porque es muy, muy efectivo. Y toda aquella persona que verdaderamente no está fundamentada su vida en Dios y en la palabra, es muy fácil que caiga, ¿sí?, en esta trampa del enemigo. Y aún así dijo Pablo, aquel que crea estar muy firme, muy seguro, tenga cuidado, mire que no caiga, ¿ok? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando hijos que destruir. ¿Cuántos padres, a lo mejor nosotros mismos o gente conocida, ¿no?, de nosotros, no están pasando por un problema muy fuerte porque sus hijos están siendo destruidos a través de las drogas, de las malas amistades? Están metidos con bandas de sicarios, delincuentes, tantas cosas, ¿sí? El diablo quiere destruir matrimonios, quiere destruir relación entre padres e hijos, muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver y entrar ya en tema, ¿cómo fue la caída del hombre? Y cuando hablamos de caída, estamos hablando de que estaba viviendo en una vida eterna, en una relación directa con Dios. Y cuando cayó fue porque pecó, y cayó en pecado y cayó en muerte. Sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, nos dice la palabra. ¿Ok? Entonces vamos a ver, si usted quiere ponerle un título ahí a lo que está escribiendo, los pasos en la caída del hombre. Número 1, el primer paso que Satanás hizo con Adán, y en este caso principalmente con Eva, fue sembrar la duda. Una semilla de incredulidad en el corazón de Eva. Fíjese ahí en el verso 1, Génesis 3:1. Vamos a verlo, cómo lo hizo. Dice que era la serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y fíjese cómo sembró el enemigo la duda, y lo sigue haciendo hasta ahorita. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese esta pregunta. Dice uno, pues no, bastaba con que Eva le hubiera dicho, pues sí es cierto. Pero en Eva empezó, ¿sí? Lo que hizo fue, el enemigo lo que hizo fue en la mente de Eva sembrar una duda. Y Eva comenzó a pensar, ¿sí? Sí es cierto, ¿por qué? ¿Le ha pasado a usted esto? Que de repente llega a su pensamiento una pregunta y cuando viene la duda y que sabemos que debemos de hacer algo para Dios o que no debemos de hacer algo para Dios, dígame si no viene a nuestra mente la sensación de un ¿y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Verdad que está en nuestra naturaleza eso? Queremos comprender y razonar todas las cosas, sobre todo
las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Usted y yo podemos ver a Dios? No. A Dios, ¿sí? Lo único que nos une a Él es la fe que usted y yo tenemos. ¿Cuántos creemos en Dios? Todos, ¿sí? Sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios es real. Pero cuando el enemigo quiere hacernos tropezar en la vida, él siembra una pregunta, una duda, para que usted y yo digamos, ¿y por qué? ¿Sabe que usted y yo nunca debemos decirle a Dios por qué? ¿No es correcto? Porque esto es dudar. Si alguna vez, y yo creo que todos hemos caído en esta equivocación, que es muy normal, sucede algo en nuestra vida y decimos, ¿por qué, Dios? ¿A poco no? ¿Por qué? Si estoy haciendo esto bien, sobre todo, ¿verdad? Eso. ¿Por qué si mira, ahora que estoy portándome bien? ¿Por qué? ¿Sí? Y a Dios jamás debemos de cuestionarlo. Usted y yo no somos nadie para cuestionar a Dios. Podemos preguntarle, y esta es la pregunta correcta, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de esto que está sucediendo? Es muy diferente cuestionar a Dios como si fuéramos nosotros, ¿verdad? Que como papás, ¿qué le decimos a los niños cuando sacan un cincote ahí en la escuela? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Y qué sucede ahora con los chamacos? Y cada vez esto es más común. Ahora hacemos algo los papás o los castigamos y ¿qué nos dicen? ¿Y por qué? ¿No siente usted que se le está poniendo así como que al tú por tú el chamaco? ¿Verdad que sí? Eso, lo está retando. ¿Y por qué me castigas? ¿Y por qué me estás quitando esto? ¿Y por qué? Y se nos ponen, como decimos, al brinco, ¿verdad? Usted y yo hacemos lo mismo si le preguntamos a Dios, ¿por qué, Dios? Ya se están ahí echando carrilla. A Dios tenemos que preguntarle, Señor, Dios es soberano, ya hablamos esto, lo que es soberanía. Soberanía es, Dios hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él quiere. Nada más. Él no tiene que darle cuentas a nadie. Pero nosotros tenemos que a veces preguntarle al Señor, si usted quiere, decirle, Señor, ¿para qué, Señor? Es muy diferente la actitud, es muy diferente la pregunta. El enemigo se empeña en que no le creamos a Dios. Hay dos maneras en que el enemigo siembra la duda. Y la primera es esta, que no le creamos a Dios, que no creamos en Dios incluso. Nos ha tocado platicar con gente que no cree que Dios existe. Así como la semana pasada mencionaba, hay mucha gente que piensa que el diablo no existe. ¿Y sí existe? ¿Sí? Y hay mucha gente que piensa que Dios no existe. Y qué triste cuando muera esa persona y que se encuentre delante del Señor y que diga, sí existes. ¿Sí? Y el enemigo no quiere que usted y yo creamos en Dios, número uno, ni que le creamos a Dios. Y número dos, la segunda manera en la que el enemigo inyecta en nuestra vida incredulidad, ¿sí?, o duda, es, ok, sí creo que Dios existe, pero yo lo creo a mi manera. Creemos a nuestra manera y no como la palabra de Dios lo dice. Esto también es incredulidad, porque estamos creyendo más en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría, en lo que cualquier persona haya escrito en un libro, porque hasta eso, mire, me ha tocado ver a programas como el de Sergio Romano en el Telemax. ¿Lo ha visto? Un señor, ¿sí? Él es budista o no sé qué es él. Y él se pone a hablar y utiliza el programa para decir una bola de tonterías. No, que es que quién sabe qué, y le echa mucho rollo, mucho conocimiento, y que fulanito libro, y que bla, bla, bla. No, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios es lo que rige al hombre. Y si él, como él dice, él cree a su manera, lo siento mucho, cuando llegue delante de la presencia de Dios, se va a topar, si no se arrepiente. No podemos estar viviendo la vida, hermanos, a nuestra manera.
tenemos que buscar cómo es que Dios quiere que vivamos. Entonces, el primer paso fue sembrar incredulidad. Número 2, el enemigo cambió la palabra de Dios. Después de que Eva admitió duda en su corazón, ella ahora ya estaba lista para dudar de la palabra de Dios. Y fíjese cómo Eva cambia y añade a la palabra de Dios. Fíjese, Dios no dijo nada acerca de tocar el fruto. ¿Se recuerda cuando Dios, qué fue lo que le dijo a Adán? No comeréis del fruto, porque el día que lo hagas, ¿qué va a pasar? Moriréis. Así le dijo. Y Eva, ella cambió la palabra de Dios. Y ella dijo, si Dios nos va a castigar si tocamos el fruto y si lo comemos. ¿Y sabe qué? Esto está mal, porque Eva vino a cambiar la palabra de Dios. Ella dijo, las palabras de Eva dijo, para que no muráis. Y esta expresión no es la correcta, porque esto ya admite una duda en el corazón. Admite la posibilidad de que la muerte pudiera ser una opción. ¿Sí? Y Dios no dijo muráis, Dios dijo el día que comas moriréis. Es muy distinto, ¿sí? Lo que Eva dijo fue algo así como, si comemos y si tocamos el fruto podríamos morir, ¿sí? Y Dios no lo dijo así. Dios dijo, si comes te mueres, ¿ok? Fue directo. La tercer cosa, el tercer paso que siguió la caída del hombre fue la desobediencia. El acto de desobediencia fue el resultado natural de sembrar la semilla de la duda. Número 1. Y número 2, lo que dijimos ahorita, cambiar la palabra de Dios. Lo repito por lo que los están anotando. El acto de desobediencia fue el resultado natural de sembrar la semilla de duda y cambiar la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos dudas en nuestro corazón ahorita? ¿Cuántas personas de los que estamos aquí estamos pasando situaciones, están sucediendo cosas a nuestro alrededor y en el fondo estamos dudando de Dios? Mire, hay una lista de los pasos que llevaron a la desobediencia, ¿sí? Y en esta lista que se encuentra en Génesis 3:6, acompáñenme, vamos a ver cuáles fueron estos pasos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Yo quiero que subraye, si trae ahí su Biblia, 4 palabras. La primera palabra es vio. La segunda, codiciable. La tercera, tomó. Y la cuarta, comió. Eva hizo estas 4 cosas. Primero vio el fruto. Y eso no fue pecado. Después lo codició, dijo, se ve bueno, me parece que está sabroso, pero sobre todo los resultados que puedo tener si lo como. Número 3, tomó. Si ella no hubiera tomado el fruto, no hubiera pasado nada. Porque cuando ya lo tenía en su mano, ella ha de haber dicho, como muchos de nosotros cuando estamos en un lugar que no debemos de estar, ha de haber dicho, pues ya estoy aquí. ¿Le ha pasado? Pues ya vine, ya estoy aquí. Y la música, tum, tum, tum. Pues ya estoy aquí. Ay.
Ya empezamos, sí, pásame una. Y al rato, ¿sí?, viene el número 4. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Comió. Ya estaba ahí. Yo siempre me he preguntado, ¿qué andaba haciendo Eva ahí cerca del árbol? ¿Qué andaba haciendo? Tan grande que estaba el huerto, tanto árbol. ¿Qué andaba haciendo ahí? Estaba en el lugar incorrecto, hermano. No tenía nada que hacer allí. Tenía mucho que hacer, pues, allá cuidando el huerto. Y muchos de nosotros, miren, así como que no, Señor, tú sabes que mi corazón te pertenece y mi vida es para ti, Señor. Y sabemos que no debemos de ir, y sabemos que no debemos de estar en un lugar. Y miren, bueno, Señor, sí, Dios, tú sabes. Ups, ¿cómo llegué aquí? ¿Sí? Diablo cochino, ¿no? ¿Cuál diablo? Ni que nada. Sabemos. Y ya cuando estamos ahí, vemos y ahí estamos afuera. Y sabemos que no debemos de estar ahí, pero vemos. Y luego codiciamos, deseamos disfrutar de eso que usted y yo sabemos que no le agrada a Dios. ¿Cierto o no? Y luego cuando ya estamos ahí, como les dije ahorita, pues ya estoy aquí, ¿verdad? Voy a comer. Y ahí es donde caemos ya en la tentación, donde caemos en el pecado. ¿Y sabe quién fue el que nos dio el empujoncito? La víbora. Pero ¿sabe por qué nos dio el empujoncito? Usted y yo no tenemos pretexto. La víbora, ahorita usted puede leer en su casa todo este capítulo, y fue al que le echaron la culpa, ¿no? Dios llega y le dice a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Y Adán a quién echa la culpa? A Eva, la mujer que me diste, Señor. Y voltea a Dios con Eva, ¿qué pasó? ¿Y a quién echó la culpa? A la víbora. Es que la víbora. Y la víbora, yo creo que Dios la debe haber visto ups, ¿y yo a quién le echo la culpa? Al árbol. ¿Sabe quién fue la culpa? Realmente Eva no tenía nada que estar haciendo ahí. Y muchas veces nosotros vamos, hermanos, a compañías, a lugares, a momentos donde de veras no tenemos nada que estar haciendo. Ni a quién echarle la culpa. Eva no tenía por qué estar ahí, igual que nosotros en muchos lugares. Nos hacemos de la compañía de gente que sabemos que nos va a llevar, ¿sí?, a lugares, a actividades, ¿sí?, donde usted y yo no tenemos por qué estar allí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo actúa esta situación de las tentaciones, hermanos. ¿Cuál es la tentación en la que somos débiles? Usted medítelo, o sea, cada uno tenemos algo en donde, ¿sí? Puede ser una actividad, puede ser no sé, los hombres, las mujeres los hombres, la cerveza, las fiestas, no sé, la comida. ¿Cuántos somos débiles en las comidas, hermanos? Nadie, ¿verdad? Se nos atraviesan, sí, unos tacos de carne asada, percherón, sí, y no caemos. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tienen problemas con la Coca o la Pepsi? No caemos. Ya subió, ¿verdad? Pero aún así, está más alto, pero ponemos un banquito para poder. Nos damos habilidad. Estas son las tentaciones. Todos tenemos diferentes debilidades. Esas son nuestras debilidades, Tenemos que saber en qué somos débiles para poder cuidarnos, ¿ok? Y pedirle a Dios que nos guarde. Pero en este momento quiero hablar, miren, toda debilidad entra en 3 áreas de nuestra vida. Todo, cualquier situación en la que el enemigo nos quiera meter en tentación, tiene que ver con 3 cosas en nuestra vida. Y estas 3 cosas las vamos a encontrar en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. Aquí está lo que abarca
todas las tentaciones, todas nuestras debilidades. El enemigo nos va a llegar por cualquiera de estos tres deseos. Primera de Juan 2, 16. Y subráyelo. Primera de Juan 2, 16. ¿Lo tenemos? Dice, porque todo, fíjese, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de quién no provienen? Del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Fíjese estas tres áreas. Número 1, los deseos de la carne. Y no de la carne asada, para aquellos que desean ahorita una carnita, no. Los deseos de la carne, estamos hablando, los deseos de nuestro cuerpo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas son tres áreas que no vienen de Dios, sino que vienen del mundo. Y esto se refiere a que vienen de parte del diablo. ¿Sí? En estas tres áreas, hermanos, abarca todo aquello que tiene que ver con nuestras debilidades y que tiene que ver con lo que el diablo nos va a tentar para destruirnos. En un matrimonio, ¿sí?, que el hombre o la mujer sucumbe a una relación de adulterio, tiene que ver con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cualquier pecado pasa por estas tres cosas. La tentación de Eva tuvo que ver con esto. La tentación que recibió el Señor Jesucristo después de aquellos 40 días de estar ayunando, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerda que el enemigo cuántas preguntas le hizo? ¿Cuántos ofrecimientos le hizo al Señor Jesús? Fueron 3. Y vamos a hacer una comparación de cómo fue tentada Eva y cómo fue tentado el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios muy claro en este libro de San Juan, primera de Juan 2:16, dice que todo lo que hay en el mundo. Y estas tres cosas abarcan todo lo que existe. Y subraye si quiere ahí con doble rayita o enciérrelo, y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ponga ahí la pluma o ponga un papelito en primera de Juan 2:16 y regresémonos a Génesis 3, por favor. Génesis 3:6, ahí donde subrayamos esas 4 palabras ahorita. Recuerde, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Génesis 3:6, primer palabra, ¿sí?, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer. Aquí está los deseos de la carne. ¿Sí? Cuando vemos aquella cosa, aquella persona, aquella actividad, y que vemos que es bueno para comer, bueno para tomar, bueno para hacer, pero no bueno para Dios, ¿eh? Estamos hablando bueno para nuestra carne, ¿sí? Ese es el deseo de la carne. Después dice que fue agradable a los ojos. Ahí entraron los deseos de los ojos, que nos habla ahí primera de Juan 2:16. Y número 3, dice que fue codiciable, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí es donde entra la vanagloria de la vida. Yo voy a hacer más, voy a conocer el bien y el mal. Se quiso vanagloriar. ¿Recuerdan que el enemigo, cuál fue el problema que tuvo Lucifer allá en la presencia de Dios? ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Tan hermoso que soy, tan bonito que me hizo Dios.
voy a hacer un trono y me voy a sentar yo también. Se empezó a vanagloriar, una gloria vana. Mire, usted y yo somos tentados en esto siempre, pero le voy a explicar algo. ¿De dónde nos hizo Dios? Del polvo. ¿Sí? Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, y se han hecho estudios donde científicos han hecho un cálculo de cuánto costaría, ¿sí?, o cuánto cuesta el material del que usted y yo estamos hechos. Y tomando tanto el agua que es necesaria como el polvo que se necesita para que usted y yo, o más bien el polvo y el agua que usted y yo tenemos en nuestro cuerpo, ¿sabe cuánto cuesta nuestro cuerpo aproximadamente? No llega ni a 20 pesos. Eso es lo que vale esto. Ni menos de 20 pesos. Y todavía nos paramos frente al espejo, nos paramos frente a las otras personas, frente a nosotros mismos, y comenzamos a querer vanagloriarnos. O sea, a darnos gloria, a buscar ser glorificados, ser reconocidos por otros, sobresalir por encima de otros. Eso es la gloria. Y sabemos que Dios no comparte su gloria, pero nosotros somos tentados igual que lo fue tentada en aquel momento Eva. Dios no te ha dicho, perdón, Dios te ha dicho que no comas del fruto. ¿Y cuál fue la pregunta de Eva? Sí, me ha dicho, ¿por qué? Porque no quiere que sea igual que él. O sea, Eva que quiso ser igual que Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser igual a Dios. ¿Sí? Usted y yo, de veras, no debemos de caer en esta tentación. Mire, vamos a ver la tentación de Cristo. San Lucas 4. San Lucas 4. Las tres áreas que vimos en primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ya vimos cómo Eva sí cayó a estas tres cosas. Ahora vamos a ver San Lucas 4. Lucas 4, verso 3. Identifique los tres ofrecimientos que Satanás le hace al Señor Jesucristo. Lucas 4, 3. ¿Lo tenemos? Tenga en mente los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: entonces el diablo le dijo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Recordemos de dónde venía el Señor Jesús, de hacer un ayuno de ¿cuántos días? ¿Qué cree que le sobraba al Señor Jesús en ese momento? ¡Hambre! ¿Cuántos no desayunaron hoy? Todos desayunamos. Yo le aconsejo, hermano, que usted desayune, todos los domingos. No venga de que no, Señor, yo voy ayunando. Porque luego aquí están con una cara de que pálidos, y los labios blancos, y ni pone atención. No, véngase bien desayunado, hermano. Mira unos taquitos de barbacoa, ¿verdad?, con limón y su salsita verde, ¿verdad? O un café así, mire, la parte de la mitad la concha y luego nomás la mete así. Y lo que agarre de café o de chocolate, ¿verdad? Y así es más dulcero, pues agarra una mermelada de fresa y se lo pone arriba de la concha. El Señor Jesús le sobraba hambre. Él traía hambre. Llega el enemigo y ¿qué es lo que le dice? A ver si es cierto. Si tú eres el Hijo de Dios, si de veras eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Verso 4, fíjese la respuesta del Señor Jesús.
Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después de esto le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré, y el diablo le dijo al Señor Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Segunda propuesta que le hace Satanás al Señor Jesús. Si tú te hincas delante de mí y me adoras, todo el mundo, todas las cosas y todas las personas van a ser tuyas. Verso 8, respondiéndole Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Número 2. Ahora vamos a ver el número 3. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo, o sea, lánzate desde la cúpula del templo, desde lo más alto del templo, aviéntate al precipicio, ¿sí? Échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Tercera tentación es esta. Recuerde, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver cómo tentó Satanás al Señor Jesucristo. Le dijo primero que la piedra se convierta en pan. ¿Qué fue lo que ahorita se removió cuando le dije lo del taquito de la barbacoa? La carne, ¿verdad? Nuestra carne inmediatamente. ¿A poco no nos fuimos a la última vez que comimos? ¿Y a poco no se acordó del plato ahí? De los taquitos de cabeza. Nuestra carne. El enemigo atacó a los deseos de la carne del Señor Jesús. Número 2. Lo llevó a un monte alto y ¿qué fue lo que le mostró? Los reinos. ¿Sí? Los deseos de los ojos. Mira, todo es, mira. Y a veces el enemigo nos dice así, mira. Y nos ofrece. Nos mete a que seamos tentados en nuestros deseos, en los deseos de los ojos. Y luego número 3, la tercera tentación, échate de aquí abajo a ver si es cierto, para que demuestres, para que me muestres a mí tu poder, tu grandeza. ¿Saben qué lo estaba tentando? El enemigo prácticamente le estaba diciendo, a ver si es cierto que tienes tantos ángeles como dices a tu servicio. Le estaba tentando en la vanagloria. El Señor Jesucristo no iba a ser glorificado de esa manera. Él recibió la gloria por lo que hizo en la cruz y no por andar demostrándole a la gente, como muchas veces nosotros caemos en esa tentación. Lo voy a hacer nomás para que vea. ¿A poco no? O no lo voy a hacer nomás para que vea. La vanagloria. Estamos ahí tratando de ser reconocidos y nos olvidamos de Dios y caemos y hacemos cosas. Miren los chamacos en las escuelas cómo los tientan para que prueben la droga. A ver si es cierto. No, yo no, no, pues no que muy machito. A ver, no que muy mujercita, no que ya estás muy grande. A ver si es cierto. Y empieza ahí Satanás a meter la tentación, ¿sí? En la tentación Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Y Eva, ¿qué dijo? Como Satanás, ya me vi. Voy a ser como Dios. ¿Sí? Sabiendo el bien y el mal. Sí le dijo Satanás esto, pero no le dijo la parte más importante, que iban a saber el bien sin poder hacerlo y que iban a saber el mal sin poder evitarlo. Qué tremendo. ¿Sí? Cómo el enemigo utiliza ciertas cosas para vendernos sus ideas. Y hasta la actualidad lo sigue haciendo así. A veces que llega y nada más quiere presentarnos ciertas cosas de la palabra.
Mira, haz esto y Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Todo lo demás lo puedes hacer como tú quieras. Pero si cumples en esto y todo lo demás que Dios dijo, ¿dónde queda, hermanos? Ahí está en la palabra de Dios. No caigamos a esto. La tentación en sí no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado por el propio Satanás 3 veces. ¿Sí se acuerda que le dije el domingo pasado que Satanás no es omnipresente? Él no puede estar en 2 lados al mismo tiempo. ¿Dónde estará ahorita? ¿Quién sabe? Aquí puede haber demonios y espíritus de él que envía Satanás. Pero él o está aquí o está en China o está en otro lado. No sabemos dónde esté. Pero Satanás mismo fue en persona a tentar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y a pesar de que el Señor Jesucristo fue tentado 3 veces, no pecó. Entonces, cuando somos tentados, no hay pecado todavía. ¿Sí? Cuando nos entregamos a la tentación, cuando caemos a la tentación, ¿sí? Ahí es cuando ya hay pecado en nuestra vida. Cuando Eva se entregó a la tentación y desobedeció, fue cuando entró el pecado en la raza humana. ¿Sí? Cristo fue tentado, pero permaneció sin pecar. ¿Por qué? Porque Cristo venció la tentación. ¿Cuántas tentaciones, hermanos, nos rodean? ¿Y en cuántas hemos caído? Y peor tantito, ¿en cuántas seguimos participando? ¿En cuántas tentaciones que han llegado a nuestra vida todavía somos esclavos de esa tentación? Nosotros sí cometimos el error, tal vez, de postrarnos delante de Satanás. No, pero es que el diablo nunca se me ha parecido. Hay muchas maneras. Recuerde que el diablo es espantoso. Dijimos que es una mitología eso de que hay que unos cuernotes y que con pezuñas. Esos son mitologías paganas. ¿Cómo lo hizo Dios? Como lo más hermoso. El sello de la creación era el enemigo. La tentación jamás va a venir de manera fea. La tentación siempre va a llegar como lo más hermoso. ¿Sí? Va a llegar alguien, va a llegar algo y miren, va a aparecer la mera verdad. Nos va a tentar y nos va a tratar de convencer, donde vamos a decir, no, es que sí. Incluso podemos cometer el error de pensar que Dios nos está enviando eso. Sea una actividad, sea una persona, sea lo que sea. Y cuando vemos los resultados después, es cuando nos damos cuenta y decimos, y todavía nos cuesta reconocer y decir, es que Dios me lo mandó, es que Dios lo permitió. No, es que el enemigo nos tentó y nosotros caímos. Eva fue vencida cuando empezó a voltear a su conveniencia la palabra de Dios. Fíjese qué tremendo esto. Cuando volteamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. ¿Has escuchado ese versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Pues mentira, porque no viene en la Biblia. Es que como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto, la Biblia no dice eso. Volteamos, ¿se fija? ¿Cómo volteamos las cosas a nuestra conveniencia? ¿Sí? La palabra de Dios está escrita y la palabra de Dios, hermanos, es completa y es verdadera. El Señor Jesucristo le contestó al diablo con lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Qué le decía? Escrito está. ¿Verdad que le respondió con pura palabra? El Señor Jesús no salió con que, bueno, pues yo siento en mi corazón que Dios me está diciendo y me está moviendo a decirte que no. Podemos sentir un montón de cosas, hermanos, y no vienen de parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo fue muy claro. Escrito está, o sea, la Biblia dice que esto y esto. Y llegó el enemigo, mira, pero es que así. No, la Biblia dice. ¿Cómo vamos a defendernos de las tentaciones si no sabemos qué dice la Biblia? Ay, es que me puse a orar en ese momento a ver qué me mostraba Dios. Es bueno orar,
pero también es necesario conocer qué dice la Biblia. ¿Sí? Tenemos que leer la palabra. ¿Cuántos leen la Biblia entre semana, hermano? No levanten nadie en la mano. Lee la palabra de Dios. Mire, yo sé que ahorita está muy al alcance por el internet escuchar predicaciones, escuchar enseñanzas. ¡Qué bueno! Yo sé que al alcance también está leer los libros cristianos, que no todos son cristianos, aunque los vendan en librerías cristianas. No todos hablan lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso, tanto en internet como en los libros. Pero a veces eso lo hacemos para no leer la Biblia. Porque dígame si estoy equivocado, pero leer la Biblia y orar, qué difícil es. ¿A poco no? A veces ni cuando nos sentamos a comer nos acordamos de orar. Mucho menos. ¿Sabe cuándo nos acordamos de orar? Cuando traemos un broncón. Ahí sí. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder defendernos de los ataques, de las tentaciones que el enemigo va a presentar o está presentando en nosotros. Ahora, hasta aquí vamos a llegar. Esto nos va a llevar algunas semanas, pero sí quiero, hermanos, en esta tarde, en esta reunión, que usted y yo podamos ir y preguntarle al Espíritu Santo, ¿sí?, qué áreas son las que nos está haciendo caer el enemigo en nuestra vida. ¿En qué áreas hemos sucumbido a la tentación? Están los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Si usted y yo pecamos, vamos a obtener la consecuencia del pecado, que es ¿qué? Muerte. Muerte. ¿Sí? Dios no quiere que usted y yo estemos alejados de Él. Pero cuando estamos mal delante de Dios, cuando estamos haciendo algo que sabemos que no le agrada a Dios, ¿a poco no nos da hasta vergüenza orar? No nos sentimos hasta mal de platicar con Él. Y es cuando a veces buscamos a otros para que oren por nosotros. ¿Le han dicho a usted algo así como, tú que estás más cerca de Dios, allá a la iglesia donde vas, que oren por mí o por esta situación? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque a veces esas personas están involucradas, pecando constantemente. Pero muchas veces también nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos cayendo en las tentaciones que el enemigo nos pone delante. ¿Sí? Te pido que cierres tus ojos y que de nada serviría arrojar un montón de información bíblica si nosotros mismos no vamos caminando y avanzando a nuestra relación con Dios. Si nosotros mismos no nos vamos dando cuenta y esa palabra se queda solamente aquí en la mente, en el cerebro, como conocimiento. Pero si la palabra de Dios no baja a nuestro corazón, no puede producir nada bueno. Y la única manera de que baje es que entre a nuestra alma y que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos. Y este es el momento de aplicar y preguntarnos, ¿en qué me está tentando el enemigo? ¿En tener más cosas, más dinero? ¿En tener algo o alguien que traiga a mi carne, a mi cuerpo, a mis sentidos físicos, hacerme sentir bien? ¿En qué área nos está tentando el diablo? Yo quiero decirte esto, y te lo digo porque la palabra de Dios así lo habla. El diablo anda detrás de ti. El diablo está detrás de tu familia, de tus hijos, buscando la manera de destruirte, de destruirlos. Y no lo va a hacer como algo feo, lo va a hacer como algo muy bonito y muy agradable, algo que nos va a gustar, pero que al final de cuentas va a traer destrucción. Yo quisiera en este momento que meditemos en esto, porque por más buenos que seamos, por más espirituales que nos sintamos,
O que digamos, es que yo no soy malo, yo no soy mala, yo no le hago a nadie mal. Tal vez el mal te lo estás haciendo a ti mismo, a ti misma, y no te estás dando cuenta. Porque la carne está muy feliz, porque está obteniendo un beneficio muy agradable. Pero al final de cuentas, eso te va a traer la muerte. Como aquellas personas que tienen problemas que son comedores compulsivos. Al momento de estar comiendo, su carne está muy feliz, pero esa comida está destruyendo su cuerpo. Aquellas personas que se drogan o que tienen algún problema de ese tipo, al momento de inhalar esa droga, su carne se siente muy agradable, pero esa droga lo está conduciendo a la muerte. Y tal vez tú y yo no estamos metidos en problemas de drogadicción o en problemas de ser comedores compulsivos, pero si hay algo que estamos haciendo o que no estamos haciendo y que deberíamos de estarlo haciendo delante de Dios y que nos está agradando a nuestra carne, tal vez amistades, actividades, lugares, yo no lo sé, y que la realidad es que nos está llevando y acercando cada vez más a la muerte, y no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual y eterna, que de esto vamos a hablar el próximo domingo. Pero yo quiero que hoy meditemos y le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde, que nos haga ver qué cosas, en qué área estamos siendo débiles. Y si estás siendo tentado o tentada, si últimamente has estado sufriendo esto, dile al Señor que te guarde. Y si ya has caído en esa tentación, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Él y salte de eso. Aprovecha la oportunidad que Dios está dándote. Padre, en este momento, Señor, sabemos que somos débiles, Señor, en nuestra carne, que aún aquel o aquella que dice yo hago lo que yo quiero porque es mi vida, aún así, Señor, ni siquiera la vida es nuestra, porque tú la diste y tú la quitas en el momento que tú quieras, Señor. Así que no podemos andar por el mundo, Señor, caminando y haciendo cosas y evitar darte cuentas en algún momento. Un día te vamos a dar cuentas, Señor. Tal vez hemos interpretado la palabra, lo que tú has hablado, Señor, a nuestra conveniencia para poder seguir haciendo cosas, Señor, pero no es así. No vamos a poder echarle la culpa a nadie de nada, Señor. Mi Dios, tú sabes en qué áreas somos tentados, cuáles son nuestras debilidades, si son los deseos de la carne, Señor, si son los deseos de los ojos, o si es la vanagloria de esta vida, ser reconocidos, ser vistos por la gente que nos rodea, tener más que otros o ser más que otros. Tú ves lo que hay en nuestros corazones, pero hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Hoy necesitamos, Señor, de tu socorro oportuno. Tal vez hemos estado, Señor, o estamos como Eva lo estuvo, Señor, ahí cerca del árbol, sin tener que estarlo, Señor. Ahí estamos rodeados de cosas que tarde que temprano nos van a hacer caer. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Padre, que guardes a tu iglesia, Señor, que nos protejas, Señor, de todo aquello que está causando, Señor, tentación en nuestras vidas. Señor, si hay alguien que ha caído, que ha sucumbido a la tentación, Señor, y que no puede salir de ella, Señor, que es demasiado débil, Señor, porque así somos débiles, Señor. Solamente somos tierra
y agua, Señor. Somos barro solamente. Y muchas veces no tenemos esa fortaleza, Señor, y nuestra carne que es débil cae una y otra vez. Pero hoy te pedimos que tú nos tomes de la mano, Señor. Hoy queremos tomarnos de tu mano, Señor, para salir de cualquier cosa que nos está destruyendo. Queremos presentar nuestras vidas a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, habla con Dios, preséntale tu vida. Preséntale tu vida al Señor. Hoy no quiero hacer llamado aquí al frente. Yo sé que esto es algo y tiene que ser algo individual, sí. Pero mira en qué área de tu vida está siendo destruido o destruida. Pídele al Señor que abra tus ojos. Y ahí donde tú te encuentras, sin que nadie se dé cuenta, solo Dios y tú, entrégale esa área. Dile: Señor, presento mi vida y te entrego esta situación. Es más, si hay algo que tú estás haciendo y que no sabes si es de Dios y que tú piensas que es de Dios, pídele al Señor que te revele en su palabra cuál es su voluntad. Espíritu Santo, Señor, tú estás aquí, Señor, y habla en este momento, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos presentamos a ti, Señor, y te pedimos que tú bendigas, Señor, toda aquella área que es débil en nuestras vidas. Trae un cambio, Señor. Trae un cambio, Señor, a nuestra vida. Hoy necesitamos cambiar, Señor. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía en este día, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga un entendimiento nuevo y claro, Dios eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús.